Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación, estudiaremos la segunda de las leyes ponderales, conocida como ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Ya en la primera lección estudiamos la ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. En esta ocasión entonces nos corresponde estudiar la segunda ley, que es la ley de las proporciones definidas. Recordemos que las leyes ponderales son cuatro, las cuales son ley de conservación de la materia, ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, que la veremos posteriormente, lo mismo que la ley de los pesos equivalentes. En la primera lección definimos lo que son las leyes ponderales, que recordemos son aquellas que rigen el comportamiento de la materia con relación a las masas o pesos de las sustancias que intervienen en una reacción química. Tenemos entonces vía libre para estudiar la segunda ley. La ley de las proporciones definidas o ley de Proust es una ley enunciada en nombre del científico Joseph Louis Proust, nacido en Francia en la localidad de Angers el 26 de septiembre de 1754 y que murió en la misma localidad el 5 de julio de 1826. Fue un químico y farmacéutico francés, considerado uno de los precursores de la química moderna, el cual emigró a España para ser profesor en Segovia y en Salamanca, donde dirigió en Madrid posteriormente un laboratorio que le hizo construir Carlos IV. Fue miembro de la Academia de Ciencias de Francia, donde llevó a cabo numerosos trabajos sobre análisis de cuerpos compuestos y estableció la ley de las proporciones definidas, que lleva también su nombre. Entonces la ley de las proporciones definidas también se denomina ley de las proporciones constantes y fue enunciada entonces por el científico Joseph Louis Proust en 1801 y hace referencia a que la proporción en la cual se combinan los átomos de los elementos para formar un compuesto es constante. Veamos entonces la definición de esta ley, aunque en este caso vamos a estudiar varias definiciones. La primera definición, que habla sobre la ley de las proporciones definidas, nos dice que en las combinaciones de los cuerpos heterogéneos, los pesos que de ellos intervienen son fijos para cada cuerpo y no se modifican por el exceso de uno de ellos ni por la presencia de algún cuerpo extraño. Otra definición nos dice que en la formación de un compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con una masa definida de otro es siempre la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se combinan dos sustancias, esa transformación de unas sustancias en otras lleva a una recombinación de los átomos de los elementos presentes en dichas sustancias y se van a combinar en una proporción fija para formar un compuesto determinado. Para entender con mayor claridad estas definiciones, veamos un ejemplo al respecto de esta ley. En el presente ejemplo vamos a considerar la formación de dos moléculas de agua, o en términos de moles, de 2 moles de agua, que se obtienen a partir de 2 moles de hidrógeno gaseoso y 1 mol de oxígeno gaseoso. Entonces tenemos en términos de moléculas 2 moléculas de hidrógeno. Cada molécula de hidrógeno es diatómica, es decir, tiene 2 átomos de hidrógeno, como podemos observar, y estas van a combinarse con una molécula de oxígeno, que también es una molécula diatómica porque tiene 2 átomos de oxígeno, para producir 2 moléculas de agua. Cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno, o está formada más bien por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si expresamos estas relaciones molares, porque recordemos que tenemos 2 moles de hidrógeno que reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua, si llevamos esas relaciones molares a relaciones másicas, calculando el peso molecular de dichas sustancias, tenemos para el caso del hidrógeno 4 gramos de hidrógeno, es decir, 2 moléculas de hidrógeno gaseoso equivalen a 4 gramos de hidrógeno gaseoso. Debemos recordar que un átomo de hidrógeno presenta un peso atómico de 1 gramo contenido en 1 mol de hidrógeno, pero como tenemos 4 átomos de hidrógeno, entonces como cada uno posee un valor de 1 gramo, eso nos da 4 gramos. Entonces tenemos 4 gramos de hidrógeno. Entonces estas 2 moléculas de hidrógeno corresponden a 4 gramos de hidrógeno. Y la molécula de oxígeno son 2 átomos de oxígeno. Y si nosotros buscamos en la tabla periódica vamos a encontrar que un átomo de oxígeno tiene un peso atómico de 16 y esta molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. Por tanto multiplicamos el peso atómico, que es 16, por la cantidad de oxígenos presentes en dicha molécula, que son 2, lo que nos da el valor de
32 gramos de oxígeno molecular. Si sumamos estos dos valores, 4 y 32, obtenemos el valor de 36 gramos, que es la masa total en los reactivos. Y esa masa total debe corresponder a la masa total que se debe formar. O sea que cuando determinemos el peso molecular del agua y lo multipliquemos por 2, ya que hay 2 moles de agua, debemos obtener el valor de 36. En primer lugar, determinamos el peso molecular de una molécula de agua. Sabemos que un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo y tenemos 2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua, entonces tenemos 2 gramos. Y oxígenos tenemos 1 y un átomo de oxígeno pesa 16, entonces tenemos 2 gramos más 16 gramos, lo que nos da el valor de 18 gramos. Y como tenemos 2 moles, multiplicamos 2 por 18, lo que nos da el valor de 36. O sea que la proporción en la que se combinan estos átomos en el lado de los reactivos para formar estas moléculas de agua debe ser constante, como lo indica la ley de las proporciones definidas. Y se cumple también la ley de conservación de la materia, que ya vimos en una lección previa, en la primera lección de esas 4 que estamos considerando sobre leyes ponderales. Recordemos que la ley de conservación de la materia nos dice que la masa total de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Y en los reactivos tenemos 4 más 32, lo que nos da 36. Y en el lado de los productos tenemos también 36. O sea que se cumple la ley de conservación de la materia y se cumple también la ley de las proporciones definidas. Porque cuando reaccionen estequiométricamente, las cantidades de hidrógeno y oxígeno se debe obtener la misma relación de producto. O sea, se obtiene una relación definida de producto. En este caso se obtienen 2 moles de agua. Y debemos tener presente que para verificar estas leyes la ecuación química debe estar balanceada, como en el presente caso. Entonces, si determinamos la relación entre los gramos de reactivo, si determinamos la relación entre los gramos de oxígeno y los gramos de hidrógeno, ¿qué vamos a obtener? 32 gramos de oxígeno sobre 4 gramos de hidrógeno. Y simplificando tenemos que 8 gramos de oxígeno molecular se relacionan con 1 gramo de hidrógeno molecular. ¿Esto cómo se interpreta? Se interpreta señalando que por cada gramo de hidrógeno se requieren 8 gramos de oxígeno. Y es una proporción constante, una proporción definida, porque a partir de esta podemos determinar cuánta cantidad se necesita de uno de los reactivos conociendo la cantidad dada de otro. ¿A qué nos referimos con esto? A que si tenemos, por ejemplo, establecido que esta es la proporción másica en la cual reaccionan por completo el hidrógeno y el oxígeno, es decir, 4 gramos de hidrógeno reaccionan siempre con 32 gramos de oxígeno para producir exactamente 36 gramos de agua. ¿Qué pasa si cambiamos esta cantidad de hidrógeno? Si la aumentamos un poco. Si no utilizamos 4 gramos de hidrógeno, sino 7 gramos de hidrógeno. Pues resulta que con esos 32 gramos de oxígeno van a reaccionar siempre estos 4 gramos de hidrógeno, pero van a sobrar entonces 3 gramos de hidrógeno, porque se van a formar los 36 gramos de agua, pero van a sobrar 3 gramos de hidrógeno, porque se debe cumplir la proporción establecida para que se lleve a cabo la reacción y formar esa cantidad específica de agua que se está formando. Entonces ya se estarán imaginando dónde entra esta ley de las proporciones definidas cuando hablamos de cálculos estequiométricos. ¿Qué concepto que empieza por la letra R estará directamente relacionado con esta ley de las proporciones definidas? Y esto se debe a la relación que acabamos de establecer, que por cada 8 gramos de oxígeno reacciona 1 gramo de hidrógeno molecular, o viceversa. Por cada gramo de hidrógeno molecular deben reaccionar 8 gramos de oxígeno. Al reaccionar en dicha proporción, si hay un exceso de otro reactivo o de ambos reactivos, entonces ¿qué va a pasar? Se van a obtener en los productos, pero se van a obtener como un reactivo en exceso. Veamos otro ejemplo considerando esta misma reacción. ¿Qué tal si cambiamos la cantidad de oxígeno molecular? Ya no 32, sino 36 gramos de oxígeno. Pues resulta que los 4 gramos de hidrógeno van a reaccionar con 32 gramos
de estos 36 de oxígeno molecular y van a sobrar entonces 4 gramos de oxígeno molecular. Entonces se obtienen igualmente 36 gramos de agua, pero van a sobrar 4 gramos de oxígeno molecular. Van a salir también en los productos, pero no reaccionaron porque no hay más hidrógeno con el cual puedan reaccionar. ¿Por qué? Por la relación establecida. Por cada gramo de hidrógeno molecular se requiere 8 gramos de oxígeno molecular. Vemos que no tenemos ni los 8 gramos en este caso para poder reaccionar al menos con un gramo de hidrógeno. No hay más presencia de hidrógeno, porque ya los 4 gramos de hidrógeno se consumieron con los 32 gramos de oxígeno. Entonces queda oxígeno molecular sobrando. ¿Y qué tal ahora si estudiamos el caso en que haya un exceso de ambos reactivos? 7 gramos de hidrógeno molecular y 36 gramos de oxígeno molecular. ¿Qué va a pasar? Que se van a formar, en este caso, los 36 gramos de agua normalmente. ¿Y qué nos va a quedar también en los productos? Los 3 gramos de hidrógeno molecular y los 4 gramos de oxígeno molecular. Ahora, ¿por qué no se combinan estos gramos de hidrógeno con estos gramos de oxígeno? Porque no se cumple la relación necesaria para poder que puedan reaccionar. Miremos que esta relación nos pide que por cada gramo de hidrógeno haya 8 gramos de oxígeno y tenemos 3 gramos de hidrógeno y 4 gramos de oxígeno. Si dividimos 4 entre 3 nos da el valor de 1,33. Es decir que solo disponemos de 1,33 gramos de oxígeno molecular por cada gramo de hidrógeno molecular, si ustedes sacan la relación. Es decir, no hay suficiente oxígeno para que este hidrógeno pueda reaccionar y pueda formar con el oxígeno más moléculas de agua. Si variamos las cantidades, si aumentamos las cantidades de hidrógeno y oxígeno de una forma más significativa, podemos entonces obtener valores que nos permitan convertir más cantidad de estos reactivos en agua. Pero en este caso estamos simulando un proceso en el cual se obtiene una cantidad constante de agua y el exceso de los reactivos sale entonces en los productos sin reaccionar. O sea que este concepto, esta ley es muy importante cuando consideramos el concepto de reactivo límite, aquel que limita nuestra reacción y que hace que el otro reactivo quede sobrando o quede en exceso. ¿Qué otras interpretaciones puede tener la ley de las proporciones definidas? Veamos una tercera definición. Nos dice que cuando las sustancias reaccionan para formar compuestos, lo hacen en relaciones definidas de masas. Como acabamos de ver, hay una relación definida de masa cuando se forma 36 gramos de agua. Entonces hay una proporción definida de masas de hidrógeno y de oxígeno, que ya vimos que son de 4 gramos de hidrógeno molecular por cada 32 gramos de oxígeno molecular. Entonces hay una relación definida de masa. Si necesito tener 36 gramos de agua en forma estequiométrica, necesito 4 gramos de hidrógeno molecular y 32 gramos de oxígeno molecular. Una cuarta definición nos dice lo siguiente. Un compuesto dado siempre contiene los mismos elementos en la misma proporción de masa. Esta definición tiene el mismo significado que las anteriores, porque nos está hablando de que siempre se va a obtener la misma cantidad másica a partir de unos reactivos dados, de acuerdo a las relaciones establecidas entre las moles de los compuestos. Y una quinta definición nos dice que un compuesto químico puro tiene una composición constante en masa. En el caso del agua, la composición que presenta una mol de agua es de 18 gramos y es una composición constante en masa porque no podemos obtener una mol de agua que pese, digamos, 20 gramos. No, siempre va a ser una composición constante. Cuando nos hablan entonces de una mol de un compuesto, la cantidad másica de ese compuesto con relación a esa mol ya está definida, ya está establecida,
y tiene una relación directa con la determinación de los pesos atómicos, que recordemos que a partir de eso se obtienen los pesos moleculares de las sustancias. O sea que la ley de Proust tiene una relación directa también en lo que es el concepto del peso molecular, porque nos habla de que en una mol dada de cualquier compuesto va a haber una masa que siempre va a estar en relación directa con dicha mol de dicho compuesto. Veamos ahora un segundo ejemplo en el cual vamos a hacer reaccionar hierro con azufre para producir sulfuro de hierro. Entonces tenemos virutas de hierro que vamos a hacer reaccionar con azufre en polvo para producir u obtener una mezcla que contiene, para producir u obtener un compuesto que contiene hierro y azufre. De acuerdo con lo que hemos estudiado incluso en la primera lección, donde tratamos esta misma reacción, una mol de hierro contiene 56 gramos. Y vemos que en esta ecuación química que está balanceada tenemos una mol de hierro que reacciona con una mol de azufre. Entonces podemos determinar que reaccionan 56 gramos de hierro, porque es el peso atómico del hierro. Y en este caso esta molécula, el peso molecular del hierro en este caso, pues equivale al peso atómico. Lo mismo para el azufre, tenemos un átomo de azufre, entonces si una mol de azufre reacciona con una mol de hierro, esta mol de azufre está reaccionando con 32 gramos de azufre, que es el peso atómico del azufre. Entonces tenemos que una mol de hierro que reacciona son 56 gramos de hierro y una mol de azufre que reacciona son 32 gramos de azufre. Si sumamos estos dos valores obtenemos el valor de 88 gramos, que es la masa entonces total de los reactivos y debe corresponder a la masa del producto obtenido. Una mol de sulfuro de hierro corresponde entonces a 88 gramos de sulfuro de hierro. Ahora bien, ¿qué tal si no necesitamos obtener 88 gramos de sulfuro de hierro, sino 100 gramos de sulfuro de hierro? Entonces necesitamos determinar cuánta cantidad de hierro y de azufre se necesita para obtener estos 100 gramos de sulfuro de hierro. Efectuando cálculos estequiométricos mediante una regla de 3, que en cálculos estequiométricos el uso de esta regla se refiere al método de la proporcionalidad, obtenemos que se requieren 63,6 gramos de hierro y 36,4 gramos de azufre. Si sumamos estos dos valores, 63,6 y 36,4 nos da el valor de 100 gramos de sulfuro de hierro. Si dividimos 56 entre 32, es decir, los gramos de hierro entre los gramos de azufre, obtenemos que por cada gramo de azufre se requieren 1,75 gramos de hierro. Y esta proporción se debe conservar con estas nuevas cantidades de hierro y de azufre. Es decir, al dividir 63,6 entre 36,4 también obtenemos 1,75, o sea que la proporción en que reaccionan el hierro y el azufre permanece constante o debe permanecer constante para obtener esta cantidad de sulfuro de hierro. ¿Cómo determinamos estos gramos de hierro y estos gramos de azufre necesarios para obtener 100 gramos de sulfuro de hierro? Lo hicimos mediante la siguiente proporción. Como ya sabemos para el caso del azufre que para obtener 88 gramos de sulfuro de hierro se requieren 32 gramos de azufre, entonces para producir 100 gramos de sulfuro de hierro se requieren X gramos de azufre. Entonces aplicamos una regla de 3 en la cual se multiplican en diagonal estos valores y se obtiene una ecuación algebraica donde X multiplica a 88 y 32 multiplica a 100. Este valor de 88 está multiplicando al lado izquierdo, pasa al lado derecho a dividir. Y efectuando esas operaciones indicadas obtenemos el valor de 36,4 gramos de azufre. De forma similar, para determinar cuánto hierro se necesita para producir 100 gramos de sulfuro de hierro, se obtiene la siguiente relación, que para producir 88 gramos de sulfuro de hierro sabemos que se necesitan 56 gramos de hierro. Entonces para producir 100 gramos de sulfuro de hierro se requieren X gramos de hierro, X que es la variable desconocida. Entonces se multiplican en diagonal estos valores y se obtiene
x por 88 y 56 por 100. 88 pasa a dividir de forma similar a como en la ecuación anterior y se obtiene un valor para x de 63,6 gramos de hierro. ¿Qué conclusión obtenemos de estos valores obtenidos? Primero, que para cada 100 gramos del producto, en este caso de sulfuro de hierro, que se van a formar, se requieren 63,6 gramos de hierro y 36,4 gramos de azufre. Eso ya lo tenemos claro. Si llevamos esto a términos de porcentaje, o sea, a una relación de 100, quiere decir que para un 100% del producto que se quiere obtener, entonces 63,6% de ese producto obtenido corresponden a hierro y 36,4% corresponden a azufre. O sea que una muestra de sulfuro de hierro pura, o que tiene un porcentaje de pureza del 100%, presenta entonces un 63,6% de hierro y un 36,4% de azufre. Y eso nos lleva a entender o a interpretar lo siguiente, que el hierro se combina con el azufre en una proporción del 63,6% con respecto a un 36,4%. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, si determinamos la relación entre los gramos de hierro y los gramos de azufre, es decir, 63,6 dividido 36,4, obtenemos la siguiente relación: 1,75 gramos de hierro sobre un gramo de azufre, que se interpreta del modo siguiente: por cada gramo de azufre se requieren 1,75 gramos de hierro. Y siempre se debe cumplir esta proporción para poder obtener sulfuro de hierro. En otras palabras, el hierro y el azufre reaccionan mediante una proporción másica de 1,75 a 1 para poder producir sulfuro de hierro. Y esa importante conclusión que sigue, sin importar la cantidad de hierro y de azufre que se utilice, siempre se combinarán en la proporción indicada para formar sulfuro de hierro. Es decir, por un gramo de azufre siempre se requieren 1,75 gramos de hierro si necesitamos producir sulfuro de hierro. Otro ejemplo que vamos a ver muy brevemente es el siguiente: la formación de la sal común, es decir, de cloruro de sodio. Esta reacción nos dice que 2 moles de sodio reaccionan con 1 mol de cloro molecular para producir 2 moles de cloruro de sodio, NaCl. Tenemos entonces sodio que reacciona con cloro. El sodio es un metal, el cloro es un gas en su estado natural, un gas de color amarillo verdoso, y se obtiene mediante una reacción dada cloruro de sodio, que es la sal que consumimos en los alimentos. Si determinamos la relación másica que existe a nivel molar, a nivel de la estequiometría de la ecuación química para obtener el cloruro de sodio, tenemos 46 gramos de sodio, porque recordemos que el peso atómico del sodio es de 23, y como tenemos 2 moles de sodio, tenemos entonces una masa de 46 gramos de sodio, que está reaccionando con 1 mol de cloro molecular, equivale a 71 gramos de cloro molecular. ¿Por qué? Porque un átomo de cloro pesa 35,5, que multiplicado por 2, ya que hay 2 átomos de cloro, nos da el valor de 71. 46 y 71 suman entonces 117, y eso mismo se debe obtener en los productos: 117 gramos de NaCl. Si establecemos una base de producto de 100 gramos de cloruro de sodio, determinando de forma similar a lo que hicimos para el sulfuro de hierro cuánta cantidad de reactivo se requiere, obtenemos los siguientes valores: que para obtener 100 gramos de cloruro de sodio se requieren 39,3 gramos de sodio y 60,7 gramos de cloro. Pueden verificar estos valores obtenidos efectuando relaciones estequiométricas, como lo hicimos para el caso del sulfuro de hierro obtenido a partir de hierro y de azufre.
y podrán encontrar que la proporción en la cual reaccionan estos reactivos es constante. Aquí, por ejemplo, podemos verificar dividiendo 71 entre 46. Normalmente se divide la cantidad mayor con relación a la cantidad menor. 71 dividido 46 nos da el valor de 1,5. Realmente es 1,54. Y de igual forma, si dividimos 60,7 entre 39,3 obtenemos también el valor de 1,54. O sea que la proporción estequiométrica o la proporción molar en la cual reaccionan estos reactivos para obtener esta cantidad dada de producto es constante, y a eso se refiere la ley de las proporciones definidas, a que los reactivos siempre van a reaccionar en una proporción definida para obtener una cantidad específica del producto o de los productos de interés. Y si llevamos esto a términos de porcentaje, para un 100% de cloruro de sodio que se requiere obtener, este producto va a contener 39,3% de sodio y 60,7% de cloro. También podemos obtener la relación dividiendo la cantidad menor entre la cantidad mayor. Dividamos ahora 46 entre 71, o lo que es lo mismo 39,3 entre 60,7, como lo vemos en la parte superior, y obtenemos 0,65 sobre 1, que es otra forma de establecer la relación. Se requieren por cada gramo de cloro 0,65 gramos de sodio. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta ley en los cálculos estequiométricos? En primer lugar, esta ley establece que la proporción en la cual se combinan los átomos de los elementos para formar un compuesto específico es constante, y se explica mediante el estudio de la teoría de la estructura atómica y de la formación de enlaces. Segundo, el exceso de uno de los reactivos para formar un producto, así como las impurezas inertes, no afectan la proporción en la cual se combinan los átomos de los elementos. Y tercero, la proporción en la cual se combinan los átomos de los elementos permite determinar la cantidad de producto obtenido a partir del conocimiento del RL, reactivo límite. En conclusión, los reactivos que se utilizan para formar un producto específico van a reaccionar siempre en una proporción de masas o de pesos definida, y esa proporción no va a cambiar aunque se utilicen cantidades diferentes de los reactivos. Y la cantidad de reactivo que sobre o sobrante, también considerada reactivo en exceso, termina entonces como una cantidad de sustancia en el lado de los productos que no reaccionó. Y esa última conclusión, digamos que es la más importante, ya que marca esta ley dentro de los requerimientos específicos para efectuar cálculos estequiométricos. De esta forma entonces concluimos la presente lección, que es la segunda de las 4 lecciones sobre las leyes ponderales. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a estudiar nuestra siguiente lección sobre la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton.